noches. Hoy vamos a estar con Patricia Bullrich, que es la presidenta de PRO, ministra de Seguridad, y también con Roberto Kachanowski, que es un economista que todos conocemos y respetamos, para ver también la otra cara de lo que está pasando en el mundo y en la Argentina en especial con este tema de la pandemia del coronavirus, que es la economía. Esa es la otra cara de la que se habla poco hasta ahora. Vamos a empezar con Patricia. Buenas noches, Patricia. Gracias por estar con nosotros. ¿Me escucha bien? Sí, yo sí. Ahí como me... Yo la estoy escuchando bien. Lo primero que quería preguntarle, Patricia, es si es cierto que usted lidera, como se dijo en estos tiempos, el ala dura de Cambiemos. Ya llamémoslo Cambiemos porque ahora se llama Juntos para el Cambio, pero digamos Cambiemos está más instalado como nombre, ¿no? Si usted realmente lidera el ala dura frente al gobierno de Cambiemos. Yo la verdad es que eso es un relato entre la existencia en Juntos por el Cambio de una ala dura y de una ala dialoguista. Lo que hay objetivamente son roles que tenemos dentro de lo que es una coalición opositora. Tenemos el rol partidario, que junto con Alfredo Cornejo y junto con Maximiliano Ferraro tenemos que llevar adelante la tarea de los partidos. Tenemos los bloques parlamentarios, que también tienen las tareas de control, de llevar adelante una cantidad de proyectos que han presentado que tienen que ver con las cuestiones de economía y también con las cuestiones institucionales. Y tenemos los que están en el frente de batalla, como Horacio Rodríguez Larreta, como Morales, como Juárez o como Valdés, y todos los intendentes, desde Grindetti hasta Garro, desde Jorge Macri hasta Petreca de Junín, y los intendentes del interior del país. Hace un ratito hablé con varios de jóvenes de Córdoba, que muchos de ellos son intendentes y concejales. Entonces, estos roles hacen que nosotros tengamos en este orden de prioridades tres cosas que cuidar. La primera es la salud de la gente, que estamos absolutamente comprometidos en cuidar la salud de todos los argentinos. La segunda es la salud de la economía, para que inyecten recursos que permitan que todo lo que han construido las familias durante tantos años argentinas no se derrumbe absolutamente todo y no salgamos totalmente pobres de esta situación. Y por eso hoy el recurso, sin duda, es el recurso heterodoxo del Estado. Y la tercera es la salud de la República, la necesidad de que no haya que se conviertan en regla, que no haya una voz única, que cada vez que tiene una jugada distinta salen por ahí a criticar o a acusar o cruzan nuestra gestión. Entonces son como las responsabilidades en este orden. Yo diría que la economía y la República para nosotros son dos caras de la misma moneda, pero la salud de la gente es nuestra primera prioridad. Así que tenemos cosas distintas. Le va a pedir a Horacio Rodríguez Larreta hoy que salga a defender a Jonathan Viale del ataque que le hizo el presidente de la Nación, que luego se disculpó, por suerte, que está pensando en otras cosas. Pero sí, nuestro partido, que es un partido republicano, que cree en libertad de expresión, tiene que salir a tener su palabra en este tema. Entonces me parece que estos tres elementos son los que componen a nuestro digamos, nuestra responsabilidad como institución en este mundo. Patricia, yo por lo que interpreto de sus palabras, efectivamente usted está diciendo que los que tienen responsabilidad en la administración, los que tienen que estar, como usted dice, en la línea de batalla, tienen una posición menos, digamos, menos dura, y que los que están al frente de los partidos tienen una posición más dura frente al gobierno. Esta es una pregunta. La otra pregunta es, por lo que escucho también de sus palabras, es si usted teme que haya algún brote autoritario en el gobierno. Bueno, lo que nosotros notamos y lo hemos planteado es que cuando alguien plantea algo distinto
a hablar, por ejemplo, de los temas que hoy son quizás los más importantes, quédate en casa, lavate las manos, todos los temas que tenemos que hacer todos los argentinos para cuidarnos, cuando alguien plantea algo distinto, inmediatamente el gobierno siente que es como un ataque a su discurso, y no es así. Si nosotros planteamos en determinado momento que nos parece que tiene que haber una que no necesariamente todos están de acuerdo, no es un ataque al gobierno, es una propuesta que realizaron nuestros bloques. Y si nosotros estamos, por ejemplo, planteando la necesidad de que se reúna el Congreso de la Nación Argentina, que no pongamos, que no clausuremos el Congreso, es porque creemos que si hay, hoy el gobierno está gobernando con decretos de necesidad y urgencia, el Poder Judicial está prácticamente cerrado y el Parlamento clausurado, queda un solo poder. Eso no es bueno, y nosotros creemos que la democracia también es un servicio esencial para la vida de los argentinos, que la República es un servicio esencial, y por eso es que pedimos eso. Ahora, lo que nos llama la atención es que plantear estas cosas aparezcan como algo de alguien duro. Me parece que es algo normal, al revés, debería tomarse como una propuesta positiva. Ahora, sin duda, fíjese, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta está al frente de la Ciudad de Buenos Aires y la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tuvo sucesión. En Mendoza, el gobernador de Mendoza resolvió junto a las autoridades de las cámaras la primera ley digital de la República Argentina y resolvió que siga adelante el Parlamento, lo hizo mediante un sistema de videoconferencia. Entonces, nosotros creemos en eso y lo practicamos en nuestros territorios. Lo que pedimos es que en toda la República funcionen los poderes. Claro, Patricia, pero yo conocía lo de Mendoza, pero son poco más de 30 legisladores. Acá son 250 en la Cámara de Diputados, 72 en el Senado. La propuesta yo creo que es correcta la suya, pero digo, ¿cómo se implementaría esto para que en el Congreso la vida de las personas esté salvaguardada y también en el Poder Judicial pueda trabajar, y es cierto que no hay servicio de justicia en este momento, pueda trabajar sin que las personas corran riesgos graves? ¿Hay alguna propuesta concreta para esto? En primer lugar, todos aquellos que son parte de los servicios esenciales arriesgan sus vidas. Lo arriesgan los que venden, los que están en un supermercado, lo arriesga el policía, lo arriesga el enfermero, la enfermera, el médico, es decir que los funcionarios, el mismo presidente de la Nación. Entonces, los diputados tienen la misma responsabilidad institucional. Pero pongámosle que no traigamos a todos porque muchos viven lejos y eso significaría un movimiento grande. Bueno, resolvámoslo de una manera distinta. Hay mecanismos hoy muy fáciles de poner a 257 diputados en un sistema virtual en el que todos puedan estar viéndose y puedan tener un sistema que con su huella digital en el portal Mi Argentina o en cualquier lugar puedan votar de una manera virtual, y para que no vote cualquiera, que sea con la huella digital. Son sistemas que se solucionan fáciles si uno tiene voluntad. Yo hoy pienso que esas cosas se resuelven, pero lo importante no es la forma, sino el fondo. Lo importante es el fondo. La Comisión de Decretos de Necesidad y Urgencia tiene 16 miembros, bastante menos. También es una comisión que yo la he visto funcionar y he visto venir legisladores del mundo entero en pleno enero para votar un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que es importante. ¿Por qué? Porque las emergencias y los momentos de total excepción, como el que estamos viviendo, tienen que tener estos resguardos. Ayer, por ejemplo, sesionó el Parlamento francés y Francia está en una situación bastante más complicada que nosotros.
y creo que tecnológicamente estamos en condiciones de resolverlo sin que todos tengan que venir a Buenos Aires. Y también sería una buena manera de demostrarle al mundo que estamos en condiciones de cuidar nuestra democracia y darle importancia a cosas que no son tan urgentes, que no se pueden resolver con la urgencia, pero sí con la importancia que tiene el funcionamiento de las instituciones. Patricia, según todas las encuestas, el presidente ha subido mucho las encuestas, su imagen positiva, a partir del liderazgo de la lucha contra esta pandemia. ¿Cómo analiza usted esto? Bueno, a mí me parece bien, me parece que el presidente hoy ha planteado una salida, que es la cuarentena. Nosotros no la hemos cuestionado. Lo único que sí hemos planteado, y estamos también esperando poder planteárselo de manera personal, hemos planteado que hay una relación directa entre la máxima restricción que ha puesto la Argentina. Ahora esperemos que quizás algunos pueblos puedan salir de esa máxima restricción. Una máxima restricción significa una máxima, poner todo el esfuerzo en ayudar a los que hoy están con cero ingreso. Entonces, los mecanismos todavía vienen un poco lentos, nosotros creemos que eso es importante hacerlo, pero bueno, está bien, es lo que tenía que hacer el presidente, ponerse al frente. Él es el presidente de la nación, nosotros somos un país presidencialista, él debía ponerse al frente. Lo que es importante es que ponerse al frente o esta imagen que puede tener en este momento no lo lleve a confundir o a pensar más en su propia situación que en las necesidades que tienen o que tenemos todos los argentinos. Él ha puesto una necesidad fundamental, que es la necesidad de la salud. Nosotros le pedimos que además de esto, en la que estamos todos comprometidos, y es lo principal que hay que cuidar, que es la vida, además de la vida, cuidemos la vida de nuestros ciudadanos, que muchos con mucho esfuerzo han construido su pequeña empresa, su almacén, los almacenes están abiertos, pero su pequeño emprendimiento, y que podamos también cuidar esa vida de las familias argentinas y también la vida y la salud de la democracia. Por lo que escucho, Patricia, usted lo que está pidiendo es también una política, una mirada sobre la economía, que por lo que escucho está faltando para usted. Bueno, es que en realidad yo estoy hablando todos los días con distintos pueblos del país, y hay muchísimos lugares donde no han llegado todavía los créditos, las cosas, hay que darles quizás una agilidad, hacerlo de manera más directo. La Argentina tiene una gran economía informal. Hoy leí que de las 11 millones de personas que se habían presentado para el ingreso el IFE, han sido seleccionadas 8. Imagínense, se había pensado que iban a ser 3.600.000. ¿Cuánta es la gente que hoy está trabajando con monotributo A, B o con un trabajo informal o que está en el servicio doméstico? Son 8 millones ya que están en condiciones de cobrar. Además de esto hay casi 1 millón de personas en otro monotributo, y también hay 7 millones de trabajadores de empresas de todo tamaño, muchas muy chiquitas, medianas y grandes. Todos también están en una situación de desesperación y no todas tienen condiciones de crédito. Entonces, para que ese esfuerzo de toda la vida de mucha gente también se pueda cumplir. Esta importancia que yo le decía, siempre primero está por supuesto la vida. Patricia, por lo que veo, usted lo que propone es una salida tal vez un poco más rápida de la cuarentena, administrada, digamos, no permanecer demasiado tiempo en la situación actual. ¿Esto es así lo que yo percibo? No, nosotros no estamos dando una opinión sobre la cuarentena.
esto lo ha planteado el presidente el otro día. Sin duda que con un análisis con los gobernadores, hay pueblos enteros que no tienen contagio y que pueden comenzar a abrirse. Él está hablando de poder lograr que ciertos lugares donde no hay hoy coronavirus se puedan comenzar a abrir. Pero yo no voy a dar una opinión sobre este tema porque no participo de ningún comité técnico. No tenemos nosotros, por supuesto que tenemos nuestros expertos en salud, tenemos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a los gobiernos provinciales, pero son ellos los que tienen que hablar de este tema. Nosotros estamos, de alguna manera, pensando que si la cuarentena, estamos diciendo que no tiene que durar, simplemente va a haber más problemas económicos, más situaciones que deberán ser tenidas en cuenta. Pero no estamos diciendo o no estamos pidiendo nada en relación a la cuarentena. Patricia, recién usted decía, nosotros le diríamos al presidente, personalmente, yo digo, hay una necesidad, ¿usted considera que hay una necesidad de un encuentro del presidente con la oposición? Bueno, hubo una primera reunión, además de las reuniones, por supuesto, que tienen permanentemente los funcionarios, tanto los de la ciudad como los funcionarios, como los intendentes, en general del Gran Buenos Aires. Hubo una reunión con los presidentes de bloque, quedaron en que en 15 días se veían, luego no hubo más reuniones, y luego, mediante una nota que escribió Alfredo Cornejo, se hizo un pedido, pero no ha habido una respuesta. Sí ha habido llamadas telefónicas a Mario Negri, pero no ha habido una concreción. Pero los bloques que iban a ser convocados no volvieron a ser convocados y todavía no hay. Ha habido fundamentalmente, y esto es lo que nos cuentan nuestros gobernadores, los diálogos tienen más que ver con las cuestiones sanitarias y cómo avanza la cuarentena y cómo avanza el virus o no avanza, cómo se achata la curva, que es lo más importante, pero respecto a todos los demás temas económicos y demás, institucionales, no ha habido una conversación. Patricia, déjeme hacerle una última pregunta. En el gobierno de ustedes, cuando usted era ministra de Seguridad, se sancionó la ley por la cual se permitió cierto control de las redes sociales. Yo lo que quisiera es que usted aclare perfectamente qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Esto, por supuesto, a propósito de la declaración que hizo la otra vez, hace pocos días, la ministra de Seguridad actual, Sabina Frederick, que habló del controlar el humor social. Después dijo que era poco feliz, pero ese temor en muchos sectores quedó. Quisiera que me diga qué es lo que la ley permite y qué es lo que la ley no permite al Estado en materia de control de las redes sociales. Bueno, en primer lugar, no conozco una ley de control de las redes sociales. Lo que hay son protocolos. El patrullaje en la nube es como el patrullaje en la calle. El ciberpatrullaje existe acá y en todas partes del mundo. Lo único que me parece que lo que quizás fue equívoco es el término de humor social. Porque para mí el humor social se mide con una encuesta. Es decir, yo mido si la gente apoya o no apoya al gobierno, si le gusta tal o cual medida, si tiene afinidad o no con nosotros. Pero el ciberpatrullaje persigue delitos. El saqueo, la organización de un saqueo, es adelantarse, es prevenir. El hecho, por ejemplo, de las amenazas. Recuerde que nosotros llegamos a tener 40.000 amenazas a escuelas. Entonces, eso era fundamental, poder pararlo para que los chicos vayan a la escuela, las amenazas que sufrían distintos dirigentes, especialmente el presidente de la Nación. Algunas eran por el 911, otras por las redes. Bueno, esos son los mecanismos que permite el ciberpatrullaje, el grooming, el abuso de menores.
la venta de drogas que hay en la Deep Web, todo eso tiene que estar bien reglamentado, porque es lo mismo que si usted utiliza digamos, intercepta un teléfono. Para eso hay protocolos, tiene que tenerlos bien claros. Me parece que el humor social no se patrulla, el humor social es un estado de ánimo de la gente. Ahora, si usted me dice, la ministra está buscando, porque tiene una información de que puede haber una situación de violencia y de saqueo en un determinado lugar, lo tiene que hacer. Pero esa lógica no significa medir el humor social. Son dos cosas bien distintas. El saqueo es un delito. Puede ser un delito en banda y está en el Código Penal. Esa es la gran diferencia entre el humor social y los delitos codificados. Le agradezco mucho, Patricia, que tenga buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a auspicio y después de los auspicios, Roberto Kachanowski. Bien, con Roberto Kachanowski, como les dije. Buenas noches, Roberto. Gracias por estar esta noche. ¿Cómo te va, Joaquín? Bien, muy bien. Lo que te quería preguntar en primer lugar es que, a ver, la cuarentena funciona bien para evitar los contagios y las muertes. Hoy leía un informe de la Universidad de Buenos Aires que decía precisamente eso. El presidente no quiere que le hablen de economía en este cuadro donde el cuadro sanitario está funcionando bien. ¿Cómo ves vos la economía en ese contexto? Mirá, yo creo que vos no podés tener salud sin economía. Podés en un corto plazo frenar la cosa, pero los medicamentos, todas las cosas que necesita la medicina para operar, etcétera, salen de lo que se genera en la economía. O sea, no salen del aire. De manera que a la larga, si no tenés economía, no tenés salud tampoco. Yo le diría al presidente que ahí tenés un problema que no es una u otra, es una y otra. Tenés que cuidar la salud y tenés que cuidar la economía porque estamos en una situación muy delicada. Vos fijate que el banco, antes del coronavirus, ya el gobierno venía aumentando muy fuerte el gasto público, aumentando el déficit fiscal y financiándolo con emisión monetaria. Esto se aceleró a partir del coronavirus, más gasto de todo tipo, pero con un agregado. La recaudación impositiva se cayó como piano de piso 11, porque obviamente al no haber actividad la gente no paga impuestos. O sea, si yo no vendo no tengo IVA para pagar, por ejemplo, o no tengo ingresos brutos para pagar. Entonces, ¿tenés algún porcentaje, Roberto, discúlpame, ¿tenés algún porcentaje de lo que fue la caída de la recaudación impositiva? El ACSEC en la capital fue del 45%, pero no sé, en el país debe ser peor todavía. No, a ver, total país subió en términos nominales, pero cuando lo medís contra la inflación, cayó 20 puntos porcentuales, o sea, en términos reales bajó. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la recaudación aumentó 35%, pero la inflación fue del 50%, de manera que tuviste 15 puntos abajo. Ahora, si tomás un impuesto como, por ejemplo, el IVA-DGI, el IVA-DGI es el impuesto al valor agregado que te marca la evolución del Producto Bruto, ¿sí? Ese estuvo 30 puntos por debajo de la inflación. Te está marcando una caída brutal del nivel de actividad económica. En el mes, esto se publicó, los datos de marzo, que se habían publicado en marzo, corresponde a lo que se devengó de IVA en febrero, que todavía no estaba puesta la cuarentena. De manera que te puedes imaginar que cuando se publiquen los de abril, te van a dar mucho peor que los números de marzo, porque durante marzo empezó la cuarentena y ahí ya dejaste de vender prácticamente. O sea, antes de la cuarentena te venían haciendo la recaudación.
Ahora con la cuarentena te cae muchísimo más. Entonces, se agranda el déficit fiscal. Pregunta, ¿con qué lo financiamos? Deuda externa, obviamente, no tenés acceso. Deuda interna no hay, porque no hay mercado de crédito. Le están dando a la maquinita fenomenalmente. Si vos te fijás cómo aumentó, vamos a hacer la base monetaria, pero para que la gente entienda, el común de la gente es la emisión de plata moneda. que está circulando, digamos. La plata que está circulando. No es estrictamente eso, pero para que se tenga una idea, aumentó un 84% en un año, ¿sí? Y en un mes aumentó el 34%. Pues estás tirando una cantidad de pesos al mercado tan grande que se combina con esta cosa. Vos emitís moneda que la gente no quiere, porque el peso no es demandado como reserva de valor, se lo saca de encima la gente. Pero al mismo tiempo que vos tirás más pesos al mercado, estás produciendo menos bienes y servicios. Entonces estás combinando más billetes en circulación con menos bienes, con gente que no quiere esos pesos. Estás armando la tormenta perfecta para entrar en un proceso inflacionario agudísimo, muy grave. Con lo cual le vas a agregar al coronavirus y al problema sanitario un problema económico muy grave. Yo sugiero que el gobierno repiense seriamente la estrategia económica que está llevando adelante. Si me permitís, voy a hacer una sugerencia. Hasta ahora no se escuchó una sola palabra por parte del gobierno de baja del gasto público. No bajó en absoluto nada, ni un centavo, lo aumentó, al contrario. Y yo no puedo dejar pasar que en la Argentina hay una burocracia fenomenal que cuando sumas nación, provincias y municipios, sumas toda la masa salarial que hay entre la nación, la provincia y los municipios, son 52.000 millones de dólares que se pagan al año. Ahí sacá la policía, sacá las Fuerzas Armadas, sacá la gente de salud y los docentes y te queda un montón de plata como para que ellos también puedan hacer un esfuerzo. O me van a decir que en el Congreso no pueden bajar un poco el gasto. ¿Sabes cuánto costó cada diputado provincial? Hay 1.200 diputados legisladores provinciales en el país, ¿no? Costaron 2.800.000 pesos mensuales el año pasado. ¿Sí? Un senador en la Argentina con su sueldo, más todo el gasto que tiene, te sale más de 200.000 euros mensuales. Entonces, estoy hablando nada más, te vas a los consejos deliberantes, te pasa lo mismo. En el Poder Ejecutivo lo mismo, nacionales, provinciales y municipales. No están haciendo el más mínimo esfuerzo y le están volcando todo al sector privado. Entonces, el único que te puede mantener el respirador artificial de la economía en funcionamiento de ese sector privado, lo estás matando y encima ahora aparece con el impuesto patria que quiere cobrarle más impuestos. ¿Qué te parece ese impuesto? Yo diría que hay que revisar mucho, ¿no? ¿Qué te parece ese impuesto a las grandes fortunas? Mira, a mí me parece que, primero, ¿qué son las grandes fortunas? Habría que definirlas, ¿no? Y segundo, Argentina lo que necesita es que las fortunas vuelvan. O sea, lo que necesitamos es que venga la plata. Si vos vas a castigar a más gente con más impuestos, siempre tenés una excusa. Acordémonos que el impuesto a las rentas en la Argentina, el impuesto a las ganancias, empieza en la década del 30 como un impuesto de emergencia, ¿sí? Ese impuesto a la renta hoy es el impuesto a las ganancias, ya que estamos hace más de 80 años con una emergencia económica. El impuesto a los débitos se largó en el año 2001, iba a durar un año o cosa por el estilo, ya hace casi 20 años que lo tenemos dando vuelta. El IVA que se subió en el año 95, no me acuerdo si eran 2 o 3 puntos o una cosa por el estilo, en forma transitoria por la crisis del tequila, sigue vigente, ¿sí? Entonces, todos los impuestos que se ponen en forma transitoria se transforman en cosas permanentes. Por eso la Argentina lo que necesita es un gran volumen de inversión y acá se hace lo imposible para que los que puedan invertir se vayan porque los matan con impuestos. Fíjate que en Estados Unidos bajan los impuestos, no los suben. Claro, Roberto, pero ya que estás hablando de Estados Unidos, te quiero decir, veo en el mundo que el mundo está tomando medidas poco ortodoxas en materia económica para enfrentar esta crisis sanitaria. ¿Esto justifica lo que pasa en la Argentina?
Es que hay una diferencia fundamental. Estados Unidos puede hacer lo que está haciendo, podés compartirlo o no filosóficamente, pero no importa. Los tipos estaban aumentando el gasto, emitiendo más moneda, pusieron ahí un plan de estímulo de 2 trillones de dólares o cosas por el estilo. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia que tienen ellos con nosotros? Punto número 1. Ellos tienen una inflación anual del 2%, nosotros tenemos una del 50%. Ellos tienen moneda, dólar, nosotros no tenemos moneda. Nosotros queremos. Tercero, ellos pueden... Nosotros como moneda, el peso no es moneda, es una cuasi moneda. Por eso, claro, para nosotros la moneda es el dólar. Y cuando me dicen que hay que emitir cuasi moneda, ¿para qué van a emitir cuasi moneda si el peso ya es una cuasi moneda? Pues no es una reserva de valor. Sigo y digo, bueno, a ver, ojo que porque Estados Unidos, como en el mundo la gente quiere el dólar, puede cobrar el impuesto inflacionario, no solo dentro de Estados Unidos, sino que lo cobra acá en la Argentina, los que tenemos dólares, a los que tienen en Rusia, a los que tienen en Europa, etc. ¿Sí? Lo mismo puede hacer la Unión Europea, en forma transitoria, pero lo pueden hacer. Nosotros no estamos en esas condiciones. ¿Sí? Entonces, son dos mundos distintos. A ver, te lo voy a poner de esta forma. Argentina se emborrachó tantas veces de emisión monetaria, ¿sí?, de inflación y de gasto público y de populismo, que ahora ya no puede tomar ni una copita de populismo porque no tiene margen. En cambio, el resto de los países fueron más medidos. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, se entiende, digamos, que el resto del mundo tiene margen para ser heterodoxia, pero nosotros no, porque ya le hicimos mucho, durante mucho tiempo. No, esta es la idea. Vivimos de la Exacto, vivimos haciendo heterodoxia y por eso ahora, vos fíjate, tenés una situación que, ojo, es muy complicada porque la circular del Banco Central no permite los retiros de los bancos en efectivo, por caja. Y esto te puede generar más incertidumbre en la gente y más preocupación todavía. Entonces yo le diría al presidente, miren, señor presidente... Pero ¿en qué justifica, perdón, Roberto, ¿en qué justifica el Banco Central que no se puedan retirar efectivos de los bancos? La circular en sí, que leí hace un rato, dice simplemente que se abren los bancos, van a operar, creo que con 2 horas más, pero solo en ventanilla no se van a poder hacer pagos, solo las transacciones para pagos de jubilados y los que reciben planes sociales, que creo que la asignación va a ser por hijo o alguna de esas. Vos no podés ir a la ventanilla a retirar plata, no lo podés hacer. Podés sacar lo que te permite sacar el cajero automático si es que hay plata. Si tenés dólares en la caja de ahorro tuya en el banco, tampoco lo podés hacer, está prohibido. Esto por lo menos hasta el viernes. Vamos a ver si se continúa o no. Ojo, porque esto puede generar más inquietud en la sociedad. Por eso yo le sugeriría, si me permite el presidente, o le daría la idea de que convoque a economistas y empiecen a pensar un plan económico porque se le puede complicar muchísimo más la economía y ser un elemento adicional ya al problema que tenemos sanitario, ¿no? Te agradezco muchísimo, Roberto. Buenas noches. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Una pausa y después de la pausa, Carolina Moroso. Bien, le recuperamos a mi amiga, mi colega Carolina Moroso, que se nos había ido en los últimos 2 lunes. Así es, pero acá estoy de vuelta. El gusto de verte de nuevo, Joaquín. Gracias. Bueno, y una persona de la que hemos hablado mucho a partir de, por supuesto, la pandemia del coronavirus es Bill Gates. De alguna manera como el hombre que vaticinó esto que terminó pasando y que tiene, por supuesto, el impacto global que tiene. Recordemos que Bill Gates, además de ser, por supuesto, un importantísimo empresario del rubro tecnológico. Uno de los hombres más ricos del mundo. Exactamente, uno de los hombres más ricos del mundo. Lleva adelante una tarea en la filantropía con la Bill and Melinda Gates Foundation. Y bueno, han llevado a cabo muchísimas investigaciones, financiado muchísimas investigaciones y se ha involucrado mucho. Pero si te parece, vamos a compartir lo que decía en el año 2015 para compartirte después lo que dice ahora sobre lo que está pasando con el COVID-19. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything
kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Bueno, Sabe, 2015 lo decía, y lo decía con una contundencia que hacía pensar, bueno, este es un tono muy, muy alarmista. Hoy, conociendo el diario del lunes y la foto, al menos de hoy, porque esta situación, bien sabemos, está en curso, la verdad es que Bill Gates parecía estar, de hecho estuvo en lo cierto respecto de lo que terminó pasando. Pronosticó lo que está pasando ahora. Totalmente, pero además lo que hicieron los gobiernos, lo que venían haciendo los gobiernos y lo que iban a continuar haciendo los gobiernos de algunos de los países más poderosos del mundo, con la mayor capacidad, uno creería, de reacción frente a esto, que de alguna manera no escucharon ni esta ni muchas otras advertencias y no lograron robustecer su sistema de salud. Es realmente increíble, tristísimo, absolutamente espeluznante las imágenes que vienen desde Nueva York, una ciudad que es de alguna manera el emblema del centro del mundo, ¿no? Cuando uno piensa en dónde funciona el epicentro del mundo financiero, por supuesto una ciudad absolutamente cosmopolita, y está nada menos que en la superpotencia que es Estados Unidos, y sin embargo están frente a esto con una vulnerabilidad realmente que aterra, ¿no? Con todas las implicancias políticas que esto tiene. Bueno, por supuesto, Bill Gates es una de las notas más buscadas por estos días, porque, claro... Escribió un artículo en los últimos días que se publicaron en los principales diarios del mundo. Así es, y dio varias entrevistas, dio una entrevista a CBS, una entrevista a BBC. Yo acá extraje algunas de las cosas que está diciendo Bill Gates sobre la evolución de esta situación y su diagnóstico de lo que sucedió. Dice, bueno, se invirtió muy poco en la capacidad de tener diagnóstico rápido, seguro habrá tiempo para un análisis post-mortem, porque por supuesto le insisten sobre todo en los Estados Unidos con respecto a la enorme subestimación de la administración de Donald Trump con respecto a los efectos del coronavirus, y él dice, pero ahora deberíamos preguntarnos, y él se hace dos preguntas aquí, consignamos una, que es, uno, ¿estamos testeando lo suficiente? Y dos, ¿estamos testeando a las personas correctas? Fíjate vos cómo en el centro de los interrogantes de esta hora está el nivel de testeo, ¿no? Tener un diagnóstico lo más certero posible del cuadro de situación. Bueno, y dice algo en una línea similar a lo que hemos escuchado en discursos del propio presidente argentino Alberto Fernández: la economía puede recomponerse, las personas que se enferman y mueren no. Y seguimos. Queremos volver a la vida que teníamos antes del coronavirus. La gente está viendo la destrucción económica, el estrés psicológico es una cosa muy difícil y sin precedentes. En una entrevista reciente también nombra a Anthony Fauci, que es un hombre de mucho prestigio en el mundo médico. Es un hombre que a veces incluso se ha convertido en meme en las redes sociales porque se lo ve algo incómodo en las conferencias de prensa que le ha tocado compartir con el presidente Donald Trump. Tiene un cargo en la burocracia norteamericana muy importante. Que no lo nombró Trump ni lo puede sacar Trump. Exactamente, es un hombre realmente muy, muy prestigioso, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Un hombre que ha sido, digamos, muy consultado, no solo en esta ocasión, sino en anteriores, y muy respetado en el mundo médico. Él lo nombra y lo cita a él y habla de que el horizonte de un, entre comillas, regreso a la normalidad está pensando en un tiempo de 18 meses, ¿no? Realmente, si uno piensa en lo que ha sucedido en las últimas semanas y en lo que puede pasar en 18 meses, es un tiempo realmente muy prolongado. Él está financiando la investigación y posteriormente la producción de 7 vacunas o 7, investigaciones que se llevan adelante para dar con la vacuna del coronavirus. Pero esta persona muy, muy involucrada con esto, que decía eso en 2015, recientemente está hablando de un horizonte de 18 meses. Te traigo aquí a alguien un poco más, quizás controvertido por algunas de sus opiniones respecto de los aislamientos. Ha sido citado como uno de los hombres que plantea una posibilidad de aislamiento selectivo. Se trata de Paul Romer, Premio Nobel de Economía de 2018, en una entrevista que le dio a Globo, que
recomiendo mucho que la busquen porque realmente tiene algunas ideas al menos interesantes para poner en debate. Dice, la única manera de que la gente vuelva a trabajar es impulsar testeos masivos y suministrarles elementos de protección. ¿Qué dice él? No es sostenible el aislamiento total de la población o la cuarentena total por mucho más tiempo, ¿no? O por un tiempo indefinido. Realmente hay que pensar otras alternativas. La economía puede sobrevivir un par de semanas de aislamiento y eso ayudará a salvar vidas. Pero dice, bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando hay que generar otra alternativa? Hay que aumentar drásticamente, como dice él, la capacidad de test y de equipamiento de producción. Y para esto, él habla, ante la consulta de nuestro colega, de la necesidad también de recurrir al sector privado para cambiar los focos productivos, ¿no? Por supuesto, esto requiere una sinergia y una capacidad por parte de los líderes políticos muy, muy grandes y en muchos casos, bien sabés, los liderazgos han sido duramente criticados. Afrontamos, después Martin Wolf, un experto en economía que tiene un duro pronóstico, bien sabes, es una de las firmas más importantes del Financial Times, que tiene un duro pronóstico, habla de un concepto que a mí me parece también muy interesante. Habla de que enfrentamos un dilema moral, ¿no? Donde los países más ricos tienen, dice él en una entrevista que le brindó a Hugo Alconadamón, una obligación moral frente a los países que se encuentran más vulnerables ante esto. Y en esto me parece que Wolf está pensando en después de la pandemia, en lo que pasa después de la pandemia y cómo se reconfigura el orden económico y político a nivel global. Algunas voces interesantes para pensar en este tiempo. Gracias, Carolina. Gracias a vos, Joaquín. Una pausa. Bien, quiero hablarles fundamentalmente de dos temas. Uno es el tema de la relación del gobierno con la oposición, que lo hemos visto, vemos demasiadas suspicacias, ¿no? Yo estaba leyendo que en España, que tiene una situación muy complicada con el coronavirus, muy complicada, porque la verdad que ahí el gobierno reaccionó mucho después de, por ejemplo, el momento en el que el presidente Alberto Fernández reaccionó. La verdad que el presidente Alberto Fernández tomó las lecciones tanto de Italia y de España, que reaccionaron tarde, para reaccionar antes de que llegue la ola del coronavirus. Y la verdad que fue una decisión acertada de Alberto Fernández. Pero en España se está planteando, bueno, porque también están ante una situación económica muy complicada. Esto que estamos hablando de la economía parada, de los trabajadores que están en su casa, que no saben si van a seguir trabajando, de las empresas que no facturan, está sucediendo en casi todo el mundo. En España, por ejemplo, el año pasado recibieron 87 millones de turistas. 87 millones de turistas. Acá en Argentina, cuando recibimos 3, 4 millones de turistas, abrimos botellas de champán porque creemos que hemos conquistado el turismo mundial. Ustedes se imaginan que no somos menos del 5% del turismo que recibe España. Ahora, este año, esos 87 millones de turistas no van a estar. Es un golpe fuerte, fortísimo, muy fuerte para la economía española, que el turismo forma parte de su Producto Bruto Interno en gran medida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno español dijo, vamos a un segundo pacto de la Moncloa. E invitó a todos los sectores políticos. Por supuesto, algunos dijeron que sí, otros que van a pensar. Al principio estas cosas nunca se aceptan fácilmente. Y también a los sectores económicos y sociales, tanto las centrales empresarias como las centrales sindicales. Y acá veo que hay demasiada suspicacia, digamos. Lo escuchábamos el lunes pasado al presidente de este programa con cierta suspicacia sobre un sector de la oposición, fue muy claro, sobre un sector de la oposición. Con el otro sector dice que se lleva bien, pero con un sector inclusive le adjudicó la autoría de los trolls que en las redes sociales critican mucho e insultan al gobierno. Y por otro lado, escuchamos también a la oposición
que tiene suspicacias con respecto de lo que hace el gobierno y sobre todo el presidente Alberto Fernández. Entonces digo, en este mundo donde tenemos tantos desafíos que enfrentar, el coronavirus, la crisis sanitaria que eso conlleva, la crisis económica que eso conlleva, y como bien decía recién Roberto Kachanowski, a nosotros nos agarra con el paso cambiado, porque a muchos países del mundo los está agarrando esto, que es una caída brutal de la economía, pero con economías que venían creciendo. Entonces, y no tienen problemas financieros importantes, y posiblemente algunos de ellos, por supuesto los más serios, en cuanto todo esto pase, van a poder reactivarse fácilmente porque no hay crisis estructurales, ni financieras ni económicas. Nosotros tenemos crisis estructurales. Nosotros tenemos crisis estructurales antes de la pandemia. Entonces me parece que merece por lo menos un intento de acuerdo entre el gobierno, la oposición, también los empresarios, también los sindicatos, para ver cómo se sale de esto, cómo se encara el día después de todo esto. Porque acá sabemos que las cuarentenas tienen que estar, están funcionando en todo el mundo, acá ha funcionado bien, se han evitado muchos contagios y miles de muertos, la verdad, hasta ahora, esperemos que todo siga así. Ahora, hay un día después, y ese día después la economía va a estar mucho peor de cómo estaba que ya estaba mal cuando todo esto empezó. Entonces hay que planificar ese día después, y yo creo que un acuerdo político, económico y social no es una idea descabellada. Esto se engancha con el otro tema que quería hablar, porque estamos en un momento de hiperpresidencialismo. El Congreso no funciona. De hecho, los senadores y diputados ni siquiera van al Congreso. El Poder Judicial está en feria, así lo ha decretado la Corte Suprema de Justicia. Los juzgados, por lo tanto, hay un juez de turno cada tanto, un fiscal. Las causas de corrupción no se pueden seguir investigando. Los jueces no pueden tomar declaraciones indagatorias a nadie. Hay un juez descolgado que por ahí toma una decisión, lo libera Amado Vudú y después es porque está de turno, y después se vuelve a esconder. Digamos, hay un hiperpresidencialismo que no se da solo en la realidad de los hechos, sino también en la palabra del gobierno. Ustedes ven que el único que habla casi es el presidente de la Nación. El único que habla es el presidente de la Nación. Yo creo que hay, sinceramente, modos más creativos de que funcionen tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial. De hecho, decía Patricia Bullrich, en eso hay que coincidir con ella, hay sectores que están trabajando con el riesgo para su salud. Están sin duda, los primeros son los que trabajan en la salud. Los médicos, paramédicos, enfermeros, toda esa gente que está todo el día trabajando con ellos. Los cajeros de los supermercados, el dueño del almacén, los policías, los gendarmes, los prefectos que están en la calle, que están viendo si la gente cumple la cuarentena o no, que tienen que hablar con gente. Y también los periodistas, ojo que los periodistas también, no digo yo, pero digo, hay muchos periodistas que están en la calle trabajando y que hay que reconocer que corren riesgos de salud, todos ellos. ¿Por qué va a haber un sector de la sociedad que puede correr riesgo, como esto que acabo de nombrar, y otro sector de la sociedad, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que no deben correr riesgos? ¿Qué privilegios hay? Esta es la pregunta final para este panorama en el que se necesitan dos cosas: un acuerdo político amplio y también que funcione la democracia con los tres poderes que establece la Constitución. Chao, hasta el lunes.